Pucha, yo iba a decir eso. Gaby, ¿por qué? Sí. Recuerden que siempre los signos nosotros los podemos cuantificar y ahí hacemos la diferencia entre un síntoma y un signo. El Ya. signo nosotros le podemos dar una escala, podemos cuantificarlo en un rango, podemos clasificarlo. Un síntoma no podemos clasificarlo. ¿Ya? Entonces, en este caso, la fiebre sí es un signo, porque nosotros podemos cuantificar este signo de la temperatura, podemos darle un valor, podemos decir si la persona tiene fiebre, o tiene hipotermia, o está en estado subfebril, no sé, los distintos como estados de la fiebre o la temperatura, nosotros podemos clasificarlo. Entonces, ya por eso en sí ya es un signo. ¿Ya? Entonces, todos los signos, en este caso, la fiebre y la tos, que después lo vamos a ver en respiratorio, son signos que son a causa de, ¿ya? No es una enfermedad, la fiebre no es una enfermedad, no es una patología, es un signo, es un síntoma que se está representando porque algo está sucediendo, ¿ya? Entonces, la fiebre, básicamente la fisiopatología, chiquillos, es que un pirógeno, un elemento, una sustancia, una molécula, se une a este centro termorregulador del hipotálamo, se juntan y se activa y empieza a producirse fiebre, ¿ya? Normalmente Una nosotros, consulta, dígame, ¿por qué se producía la fiebre? la fiebre porque es activada por un pirógeno, se llama pirógeno, chiquillos, en el chat voy a ir escribiendo ciertas palabras que no me entiendan bien la modulación, ¿ya? ¿Y qué es el perógeno? Ah, pirógeno. El pirógeno básicamente es una sustancia que tiene la facultad de producir temperatura. Ya, eso era, profe, muchas gracias. De nada. Profe, yo tengo una duda. Dígame. Dígala. ¿Qué pasa con la gente o las personas que no sufren de fiebre así, que nunca han tenido? ¿Por qué se produce eso? ¿A qué es debido? Puede ser, la verdad que siempre son multicausa, pero como sabemos que en este caso el hipotálamo es el que activa y manda a todo el cuerpo para que se active la fiebre, puede haber una falla hipotalámica que produce que no se produzca la fiebre, porque él es el que la activa, él es como el botón que hay que apretar para que se produzca la fiebre. O hay una falla ahí, o simplemente que su sistema inmune es súper, hiper, mega pulento, que estos pirógenos que logran activar al hipotálamo no llegan al hipotálamo y no se produce la activación. Ya, profe, ¿Qué es esto? Entonces, la fiebre o la temperatura corporal normal del cuerpo va en un rango de 36 a 37 grados. ¿Ya? Esa es nuestra normalidad diaria. Nosotros cuando nos levantamos o nos acostamos, oscila en esa temperatura. Y esa es la temperatura fisiológica. Esa es nuestra temperatura normal. De hecho, nosotros, chiquillos, durante el día oscilamos en ese rango de temperatura. Yo no me levanto con 36.5 y me acuesto con 36.5 grados Celsius. ¿Ya? Varía durante todo el día, va variando el cambio de temperatura. Adicionalmente, particularmente las mujeres, siempre cuando estamos en nuestro periodo, en los días fértiles, tenemos un aumento de 0,5 de temperatura. Entonces siempre lo vamos a tener y nunca la temperatura entonces es igual, nunca es plana, nunca es constante. Nosotros tenemos distintos lugares anatómicos para poder tomar la temperatura, ¿ya? El más común, y que se utiliza en todas partes, es la temperatura axilar, ¿ya? Tenemos también la temperatura bucal, adicionalmente la temperatura rectal, y la de ahora hay también para medir temperatura óptica en el oído, y la que ahora también se utiliza harto, la rectal sí, es por el ano. Ya, y la que se utiliza mucho ahora es en la frente a través de un termómetro láser, ¿ya? Que no hay necesidad de entrar en contacto. ¿Cómo funciona ese termómetro láser para que... ¿Cómo es que ese aparato puede medir la temperatura tan rápidamente?
A ver, lo que pasa es que el láser penetra y logra calcular la temperatura. El problema de los termómetros láser que se miden a distancia es que la temperatura ambiente también puede afectar el resultado. Entonces, por ello no son tan confiables los láser y como que todavía no son muy masivos. ¿Ya? Ahora por este asunto del coronavirus, como para no entrar en contacto con los pacientes, se optó por utilizar los láser y poder tomar la temperatura en la frente. Pero no son tan fiables. De hecho, uno de los más fiables para tomar es la temperatura rectal y la axilar. Son como los dos lugares que son mucho más confiables su resultado. ¿Ya? Sí, pero no le van a pasar un termómetro y ya. Colócate esto en el ano. No. No, pues. Bueno, no. A los Lo que pasa bebés. es que la temperatura rectal, exactamente, en su gran mayoría se utiliza para neonatología, para los bebés. Porque ponerle un termómetro a un bebé recién nacido o de pocos meses lactante en la axila, el bebé lo va a apretar, se lo va a sacar o tan simplemente se puede quebrar. Y ahí ya pasamos a un riesgo mayor en un bebé tan pequeño. Entonces, se prefiere tomar la temperatura rectal, ¿ya? Lo que sí tienen que tener súper claro que entre la temperatura rectal y la temperatura axilar o la bucal, siempre hay 0,5 grados de diferencia en el ano Celsius. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo la puedo tomar axilar y me va a dar 37, y puedo comprobar tomando la rectal, y rectal va a salir 37,5. Siempre hay una diferencia de 0,5. Entonces, cuando uno la toma rectal, tiene que bajarle esos 0,5. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo la tomo rectal a un bebé lactante y si aparece 38,5 grados Celsius, yo tengo que restar esos 5 y decir, ya, el bebé tiene 38 grados de temperatura. ¿Ya? Porque por el ano, como es más central y es más interno, se siente ese calor. ¿Ya? Entonces se prefiere bajarle estos 0,5 y decir que el bebé tuvo 38. No así axilar, que la temperatura que a mí me marca el termómetro es la que tiene la persona. ¿Ya? Profesora, Dígame. ¿por qué existe esa diferencia en la temperatura? Entre la temperatura rectal y la axilar. Sí, Sí, porque la rectal es un poco más central y tú estás dentro de una cavidad Navidad. que no es tan abierta, que no llega aire, no hay una humidificación externa que logre equiparar que logre bajar un poco la temperatura como en la axila. En el recto Y tiene que es pensar, una cavidad cerrada. y Romy, y también tiene que pensar que la sangre tiene una temperatura y al estar dentro de una cavidad en el ano, está altamente irrigado, toda esa zona también tiene la temperatura más central del cuerpo, porque yo penetro una cavidad. A diferencia de la axila, que es más distal del centro, se enfría unos grados. No alcanza a ser 1 grado, sino como dice la profesora Romina, 0,5. Para muchos estudios se hace a nivel rectal la temperatura, porque es más exacta, pero siempre da un poquito más elevada de lo normal. Gracias. gracias, profe. Aporte El aporte de... aporte del día del profe. Estoy buscando una imagen mientras. Dale, Romeo, nomás. Sí, no, que me estaba acordando que estaba hablando. Suele pasarme. Entonces se varía. Entonces, La oscilación estamos hablando. lo que sí, chiquillos, siempre cuando uno toma la temperatura axilar, que es la de preferencia donde uno siempre va a tomar, ¿ya? Porque, por ejemplo, no sé, pues usted en su casa no tiene un termómetro de láser, casi todos tenemos o termómetro digital o tenemos termómetro de mercurio. Y aparte que es menos invasivo también que, por ejemplo, no sé, pues en el recto, en la boca, es menos molesto para quien estamos tomando la temperatura. Entonces, siempre antes de tomar la temperatura axilar, uno debe siempre secar la axila antes de tomar la temperatura, ¿ya? Y como sabemos por los estados que pasa un poco la fiebre, la persona va a tender a transpirar, va a tender a sudar. Entonces, si yo pongo un termómetro donde estoy cambiando el ambiente de la axila, no me va a dar una temperatura fidedigna, real. Entonces, yo antes de tomarle la temperatura a cualquier persona, un paciente o uno mismo, hay que secar entonces con toalla de papel o toalla, ojalá toalla de papel, para que absorba un poco la humedad y luego
poner el termómetro, ¿ya? Se pone entonces el lado de la vulva, que es el lado donde está el mercurio, ya ese lado que es metálico. Eso se pone entonces en la axila del paciente y hay que esperar 3 minutos para poder entonces tener un resultado real, ¿ya? Siempre ojalá es 3 minutos. Sabemos que muchas veces va a ser menos o va a ser más, ¿ya? El digital, el beneficio que tiene, que cuando ya deja de sentir cambios de temperatura, el termómetro suena y te indica el resultado final, ¿ya? Entonces, en el termómetro digital, como puede ya percibir que ya no va a haber un aumento en el valor de la temperatura, suena y uno ahí verifica la temperatura, ¿ya? Romina, Dígame. se nos va a acabar 5 minutos la clase. Chiquillo, cuando se acabe, yo nuevamente lo voy a reiniciar y vamos a entrar toda la clase, ¿ya? Para que no entren en pánico. Ya, eso. Están todos tan en silencio que no sé si estoy hablando sola, Aporte del día. no sé si estamos solas o estamos muy más gente. Sí. Sí, es como... No lo tengo todo silenciado, así que No, por eso. activos. Ay, no sé qué. Es que aparte como no los veo, no cacho, po. ¿Qué estáis transmitiendo en tu pantalla? Sí, que del termómetro, para que vieran qué parte era del termómetro. Sí, gracias, que yo soy más lenta. Soy más Sí. lenta ya. Entonces, chiquillo, Otro aporte la del parte profe entonces donde Tiberio. está el mercurio, sí, donde va entonces, se va a apagar. ¿Cuánto te dice? 5 minutos. Ah, ya, ya. Entonces, la parte entonces que es la más delgada del termómetro, donde está el mercurio, la parte gris, la vulva, entonces esa parte es la que se pone en contacto directo con la axila, ¿ya? Si ustedes ven entonces el termómetro que aparece en la pantalla, va entonces oscilando de los 35 grados y este llega hasta los 42, ¿ya? Y si ven entonces, el número 37 está en rojo, porque ya nuestro rango fisiológico va del 36 al 37, y superado el 37 es porque algo ya no anda bien, no está normal, y ya lo podemos empezar a catalogar en las distintas fases de la fiebre, ¿ya? Que ahora ya empezamos a darle clasificación a los valores y a los rangos. De 37 a 37 y medio, hablamos que el paciente está en un estado subfebril, ¿ya? Subfebril. No puedo... 37, ¿a cuánto, profesora? 37 a 37.5. 37.5. Ese ya está catalogado como subfebril, ¿cierto? Sí, ahí ella es subfebril. Y febril es cuando ya supera ese rango, 37 que y ya medio tendrás 38. a 38.4 lo catalogamos luego como fiebre baja. ¿Dónde está el chat? Voy a escribirlo en el chat, en el chat. 37 a 37.5 subfebril, de 37.6 a 38.4 fiebre baja, de 38.5 a 9 a 40.9 fiebre alta, dígame. Pero nosotros nos había dicho que la normotermia se podía catalogar de 35 a 37 e incluso a 37,4, y que de 37,5 a 38,4 era subfebril. La SOF. Sí, no, quedémonos con esta nueva Sofi que les estoy pasando para poder, sí, equipararlo con todos al igual, ¿ya? Como yo les hablaba en principio también, que les dije también en esa clase, la clasificación de las fiebres, chiquillos, va variando en la literatura. Hay como autores que te dicen, no, ya, de 37.5 para arriba son todos fiebres, no vamos a subcatalogar. Hay otros que les van cambiando los rangos, entonces, dependiendo mucho de la literatura, chiquillos, el autor y el país, es como más o menos los rangos de fiebre que se manejan, pero nos vamos a quedar con este último que estoy dando ahora, ¿ya? Más de 31, hiperpirexia, ya.
Entonces, chiquillos, acabo de mandar entonces al chat de 37 a 37.5, el paciente está subfebril. Ya eso quiere decir que no alcanza todavía a estar con fiebre el paciente. De 37.6 a 38.4, una fiebre baja. De 38.5 a 40.9, fiebre alta. Y de 41 grados hacia arriba, hiperpirexia. ¿Ya? Que en algunos lados, algún personal, cuando el paciente tiene mayor de 41, le llaman hipertermia también. ¿Ya? Espérenme. ¿Cuánto queda? 1.26, 1.25, 1.24. ¿Ya? Además, después lo... De ahí cuando... Sí, se va a cortar el enlace y de ahí en un momento les voy a explicar entonces la diferencia entre fiebre e hipertermia, ¿ya? Con el B ya lo vimos y lo vamos a volver a hacer y seguimos viendo un montón de cosas más, ¿ya? Que se va a cortar y después me va a cortar el hilo. Ya, lo voy ¿Qué a, más de? lo voy a Favoritismo, por iniciar. favor. Sí. Aló. Lo reinicio y empezamos. Ujú.